Adolf Hitler es una de las figuras más infames de la historia, conocido por su papel como líder de la Alemania nazi y la perpetración del Holocausto, pero, ¿qué motivó e impulsó a Hitler a cometer actos tan horribles? Hoy, profundizaremos en la oscura psicología de Hitler, explorando los factores que moldearon sus creencias y acciones. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889, en Braunau am Inn, Austria. Creció en Linz y más tarde se mudó a Viena, donde desarrolló una pasión por el arte. Sin embargo, sus sueños de convertirse en artista se hicieron añicos cuando fue rechazado 2 veces de la Academia de Bellas Artes de Viena. Fue durante su estancia en Viena que Hitler comenzó a desarrollar sus puntos de vista antisemitas influenciado por ideologías nacionalistas y racistas extremas, absorbió literatura y propaganda antisemita, formando la base de sus creencias odiosas. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, y Hitler se alistó ansiosamente en el ejército alemán, sirvió como soldado y fue herido múltiples veces. Fue durante este tiempo que se desilusionó cada vez más con el resultado de la guerra y el Tratado de Versalles, culpando a los judíos y otros enemigos percibidos por la derrota de Alemania. Después de la guerra, Hitler se unió al Partido de los Trabajadores Alemanes, que más tarde se convertiría en el Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores Alemanes, o el Partido Nazi. Con sus carismáticas y persuasivas habilidades para hablar, Hitler ascendió de rango y finalmente se convirtió en el líder del partido. El ascenso de Hitler al poder fue impulsado por su capacidad para aprovechar el descontento y las dificultades económicas que plagaron a Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Prometiendo restaurar el orgullo alemán y reconstruir la nación, obtuvo el apoyo de una parte significativa de la población. Los discursos y la maquinaria propagandística de Hitler jugaron un papel crucial en la manipulación de las masas a través de su retórica apasionada y afirmaciones exageradas, fomentó un seguimiento de culto y una lealtad ciega entre sus partidarios. Bajo el liderazgo de Hitler, el régimen nazi implementó una serie de políticas opresivas, dirigidas a judíos, homosexuales, individuos discapacitados y otros grupos marginados. Estas políticas escalaron con el tiempo, culminando finalmente en el Holocausto. La psicología oscura de Hitler puede atribuirse a una combinación de factores: sus creencias antisemitas, alimentadas por sus experiencias personales, y su exposición a ideologías extremistas, le permitieron deshumanizar y convertir en chivo expiatorio a poblaciones enteras. La personalidad autoritaria de Hitler, caracterizada por un deseo de poder y control, le permitió manipular a otros y mantener un estricto control sobre la Alemania nazi. Se rodeó de seguidores leales e impuso una obediencia estricta. Además, el carisma y la capacidad de Hitler para cautivar a las multitudes jugaron un papel significativo en su ascenso al poder. A través de sus poderosos discursos y propaganda calculada, se presentó como un salvador y un líder visionario. El perfil psicológico de Hitler también sugiere que exhibió tendencias sociopáticas y narcisistas. Su falta de empatía, anhelo de adoración y voluntad de dañar a otros para beneficio personal ejemplifican las oscuras profundidades de su composición psicológica. No se puede subestimar el impacto psicológico de las acciones de Hitler. Las atrocidades cometidas bajo su liderazgo resultaron en la muerte y el sufrimiento de millones. Comprender la psicología detrás de las motivaciones de Hitler es crucial para evitar que tales horrores vuelvan a ocurrir en el futuro. El legado de Hitler y el régimen nazi sirve como un crudo recordatorio de los peligros del poder desenfrenado y la propagación del odio y los prejuicios. Mediante el estudio de la psicología oscura de Hitler, podemos comprender mejor los factores que contribuyen al surgimiento de los dictadores y tomar medidas para evitar que la historia se repita. Es nuestra responsabilidad enfrentar y desafiar el odio y la intolerancia en todas sus formas, asegurando que no se olviden las lecciones aprendidas de la oscura psicología de Hitler. En conclusión, el estudio de la psicología de Hitler arroja luz sobre las complejidades del comportamiento humano y el poder de la ideología. Al comprender las fuerzas oscuras que dieron forma a las creencias y acciones de Hitler, podemos esforzarnos por crear un mundo más compasivo e inclusivo, donde las atrocidades del pasado nunca se repitan. A medida que Hitler solidificó su poder, comenzó a implementar una serie de políticas fascistas destinadas a consolidar el control y purgar la disidencia. La ley habilitante de 1933 otorgó a Hitler poderes dictatoriales, permitiéndole eludir el Parlamento y gobernar por decreto. El régimen de Hitler impuso una estricta censura y propaganda, controlando los medios de comunicación y manipulando la percepción pública. Las voces disidentes fueron silenciadas y cualquier oposición fue rápidamente aplastada. La campaña de Hitler para afirmar la superioridad racial aria condujo a la implementación de leyes que despojaban a los judíos de sus derechos y los sometían a discriminación. Las leyes de Nuremberg, promulgadas en 1935, marcaron a los judíos como ciudadanos de segunda clase y restringieron su participación en la sociedad. El antisemitismo desenfrenado propagado bajo el régimen de Hitler se convirtió en una persecución generalizada. Los judíos fueron expulsados de sus hogares, los negocios fueron confiscados y las sinagogas fueron destruidas durante los violentos ataques de la Kristallnacht en 1938. Fomentando un clima de miedo y control, Hitler estableció la Gestapo, la fuerza de policía secreta responsable de la vigilancia, la represión y la eliminación de los disidentes políticos. La visión de Hitler de una Alemania racialmente pura se extendió a la eugenesia, la creencia en mejorar la calidad genética
de la población a través de la cría selectiva y la esterilización forzada. Esta ideología resultó en la persecución y esterilización de individuos con discapacidades. Bajo el liderazgo de Hitler, el régimen nazi persiguió agresivamente la expansión territorial, arriesgándose a un conflicto global. La invasión de Polonia en 1939 marcó el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, ya que las agresivas políticas expansionistas de Hitler amenazaban la estabilidad de Europa. Las ambiciones militaristas de Hitler culminaron con la invasión de la Unión Soviética en 1941, un movimiento estratégico destinado a adquirir recursos y extender el control nazi. Sin embargo, el duro invierno, la resistencia soviética resistente y los desafíos logísticos obstaculizaron el avance alemán, lo que llevó a una derrota costosa y devastadora. La ideología racial de Hitler y su búsqueda del Lebensraum, o espacio vital, alimentaron el Holocausto. El genocidio sistemático de 6 millones de judíos, junto con millones de otros grupos marginados, sigue siendo uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. Los campos de concentración, como Auschwitz, Dachau y Bergen-Belsen, se convirtieron en lugares de horror inimaginable, donde personas inocentes fueron sometidas a deshumanización, tortura y asesinatos en masa. El deseo de Hitler de control absoluto sobre cada aspecto de la sociedad alemana se extendió al adoctrinamiento juvenil. Las juventudes hitlerianas y la Liga de Niñas Alemanas se utilizaron como herramientas para moldear las mentes jóvenes en seguidores leales, perpetuando la ideología nazi. El liderazgo carismático de Hitler y las técnicas de manipulación masiva le permitieron mantener un seguimiento similar a una secta. Su poder descansaba en la creencia colectiva en la supremacía de la raza aria y la promesa de una utopía alemana. Mientras tanto, la comunidad internacional inicialmente no logró comprender la magnitud de las intenciones de Hitler, y el alcance de las atrocidades nazis. No fue hasta la derrota de la Alemania nazi y la liberación de los campos de concentración que todos los horrores del régimen de Hitler quedaron expuestos al mundo. El expansionismo agresivo de Hitler y su desprecio por las normas internacionales llevaron a un conflicto global a una escala sin precedentes. Los aliados, incluidos Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña, se unieron contra la Alemania nazi, lo que finalmente condujo a la caída de Hitler. En los últimos días de la guerra, ante la inminente derrota, Hitler se retiró a su búnker en Berlín. El 30 de abril de 1945 se quitó la vida, dejando tras de sí un legado de devastación, odio y destrucción sin igual. El estudio de la psicología de Hitler, aunque inquietante y escalofriante, proporciona información valiosa sobre los peligros del extremismo, el poder desenfrenado y la manipulación de las emociones y miedos humanos. Sirve como recordatorio de que los aspectos más oscuros de la naturaleza humana pueden ser aprovechados y explotados por aquellos con intenciones malévolas, lo que lleva a actos indescriptibles de violencia y sufrimiento. Si bien es crucial comprender los factores psicológicos que contribuyeron al ascenso de Hitler y las atrocidades cometidas bajo su régimen, es igualmente importante aprender de la historia y trabajar activamente hacia un mundo que rechace el odio, los prejuicios y la peligrosa ideología de la supremacía. Al estudiar la psicología oscura de Hitler, podemos arrojar luz sobre el potencial de maldad y destrucción que se encuentra dentro de la humanidad. Sirve como una cruda advertencia para permanecer vigilantes, cuestionar la autoridad y desafiar ideologías de odio. En medio del oscuro legado de Hitler, surgieron innumerables individuos y movimientos de resistencia, que demostraron valentía, compasión y la fuerza del espíritu humano frente a la opresión. El Holocausto, si bien fue una mancha horrible en la historia de la humanidad, también provocó un compromiso global con los principios de justicia, derechos humanos e igualdad. Los juicios de Nuremberg, celebrados después de la Segunda Guerra Mundial, sentaron un precedente para responsabilizar a las personas por crímenes contra la humanidad. Comprender la psicología detrás de las acciones de Hitler no es un intento de excusar o justificar sus atrocidades, sino más bien un esfuerzo por evitar que tales horrores se repitan en nuestro futuro. Es nuestra responsabilidad colectiva recordar a las víctimas, honrar su memoria y garantizar que las lecciones aprendidas de la oscura psicología de Hitler nunca se olviden. Solo a través de la educación, la empatía y los esfuerzos continuos para construir una sociedad más inclusiva y compasiva podremos triunfar sobre el odio e impedir que la historia se repita. El estudio de la psicología de Hitler es un crudo recordatorio del poder que poseen los individuos para moldear el destino de las naciones e influir en el curso de la historia. Aprendamos del pasado, cultivemos un futuro mejor y esforcémonos por crear un mundo donde la oscuridad de la mentalidad de Hitler permanezca extinguida para siempre.